Muy buenos días, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Historia del Parlamento y algo más. Les habla como todos los lunes el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y hoy tendremos un programa muy especial, un programa conmemorativo a los 80 años del desembarco en Normandía, la Operación Overlord, también conocido como el Día D. Cuál fue también el papel de Venezuela durante la Segunda Guerra Mundial. Es un tema desconocido para muchos venezolanos y muchas venezolanas. Todo lo que se dio, esos grandes debates en el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, como se llamaba durante la década de 1940, esos grandes debates que se dieron en el Palacio Federal Legislativo, en apoyo justamente del bando de los aliados y denunciando las actividades nazis en nuestro territorio nacional. Y también, bueno, vamos a saludar a nuestra compañera investigadora de la Universidad Central de Venezuela, de acá de la Asamblea Nacional, la bella licenciada Carolina Caballero. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por esa presentación, nuestro querido historiador Peter Mendoza. Gracias también a todos los que nos escuchan a través de Somos Asamblea Radio. Siempre les estamos recordando cuál es el link, seno.fm, Somos Asamblea Radio. Rápidamente, por aquí por la Oficina de Participación Ciudadana encontramos al licenciado José Perales. En los operadores, nuestro querido Miguel Herrera y también Charles Bompar. Fotografías y videos, Gaspar Pinto. Y en la asistencia técnica, Norma Castillo. Bueno, aquí todo un equipo preparado. Y sobre todo, bueno, hoy bienvenidos a todos aquí a Historia del Parlamento y algo más. Sí, tenemos realmente un programa muy valioso donde estaremos hablando sobre las actividades nazis en Venezuela que son muy poco conocidas, pero también los 80 años del desembarco de Normandía. Es que precisamente este pasado 6 de junio se conmemoraron los 80 años de ese famoso Día D. Y bueno, ¿quién más que nuestro querido historiador nos puede poner en sintonía? ¿Qué fueron los hechos históricos y cómo ocurrieron estos eventos que llevaron a toda la humanidad a lo que sería la Segunda Guerra Mundial? Sí, en contexto histórico, bueno, nos remontamos primeramente al fin de la Primera Guerra Mundial en 1918. Una vez que Alemania y sus aliados pierden la guerra, a Alemania se le impone una serie de medidas sancionatorias sobre su economía y también sobre su territorio. En el Tratado de Versalles, el año de 1919. Esto va a abonar el camino para que los nacionalismos sean exacerbados. Primeramente, el surgimiento del fascismo al mando de Benito Mussolini hacia 1922, toma el poder en Roma, en Italia. Posteriormente, Adolf Hitler en 1933 se hace con la Cancillería del Reich alemán. Una serie de sucesos van a abonar esta inestabilidad en la Europa de la década de los 30, que es la Guerra Civil Española, Carolina, entre el año de 1936 y 1939, donde sale victorioso Franco Bahamonde y va a instaurar el fascismo en España. Una serie de anexiones antes de la guerra va a llevar Adolf Hitler, quien había repotenciado la marina, el ejército y la aviación alemana con tecnología de punta para la época. Esto había causado una gran preocupación en Estados Unidos, sobre todo en Inglaterra. La anexión de Austria en 1938 se hace sin mayor violencia. Más en el año 1939 se suma Checoslovaquia. Hitler declaró Checoslovaquia ha dejado de existir. Y en 1939 hay un dato interesante que los aliados dejaron muy claro a Alemania y a Hitler que si atacaban Polonia iban a declarar la guerra. Francia, Inglaterra, Alemania. Esto lo entiende Hitler. Hitler va a Moscú. Es una de las alianzas más extrañas de la historia de la humanidad. El pacto de Molotov-Ribbentrop. ¿Quién es Molotov? El jefe de la política exterior de Stalin, de la Unión Soviética. Molotov.
y Ribbentrop, von Ribbentrop, él prácticamente el ministro de Relaciones Exteriores de Adolf Hitler. Ellos hacen un pacto de no agresión. Eso tenía una connotación secreta que era la repartición de Polonia. El 1 de septiembre de 1939, Hitler atraca Polonia por el oeste y Stalin lo hace por el este. Es decir, se dividen a Polonia. Esto es un dato interesante que muchos historiadores lo dejan pasar por alto, porque dicen que Hitler ataca a Polonia, es cierto, pero también Stalin, la Unión Soviética, la ataca y la dividen. Este pacto va a permanecer hasta el año 1941, pero ya en el año 1940 Hitler toma lo que son los países de Escandinavia, Noruega, Dinamarca, una brillante y rápida campaña aplicando lo que es la guerra relámpago, el Blitzkrieg, toma los Países Bajos, Bélgica, invade Francia. Prácticamente el ejército nazi, el ejército alemán invencible en 1939, 1940. Y esto realmente se hace con Europa completamente. A principios de 1941 ya estaba planeando la invasión a la Unión Soviética. Va a ayudar a los italianos en Yugoslavia, que realmente Mussolini intenta invadir Yugoslavia, la cosa le sale mal y Hitler manda sus tropas hacia los Balcanes. Esto va a retrasar lo que sería la Operación Barbarroja, que es la invasión de Hitler y sus aliados, 3 millones de hombres desde el Báltico prácticamente hasta el Mar Muerto, para invadir esa fue la mayor invasión hasta la época por tierra, que era la Operación Barbarroja. Stalin, que era aliado de Hitler, no creía que Hitler lo iba a traicionar, pero sí lo traicionó. Y entró efectivamente Stalin, porque se hizo enemigo de Hitler del bando de los aliados, porque hasta ese entonces nada más Inglaterra estaba en contra de los nazis. Entonces ahora tenemos a Stalin y ahora tenemos a el presidente Winston Churchill. En diciembre de 41 los japoneses atacan a Pearl Harbor y Hitler le declara la guerra a los Estados Unidos de América. 7 de diciembre. Ya la connotación, la guerra pasó de ser europea y también de la parte del Pacífico hacia China, pasó a ser una guerra mundial. Claro. Esto es interesante. Después del ataque de Pearl Harbor, ¿quién vino? Nosotros, acá en Venezuela, éramos el principal surtidor petrolero de las potencias aliadas, pues la ruta de suministro en el Mediterráneo, en el Océano Índico, en el Pacífico estaban totalmente comprometidas por los submarinos, tanto japoneses como alemanes, y nosotros suministrábamos de acá, de Venezuela, de Caripito, de Monagas, desde Maracaibo, hacia Estados Unidos, Canadá, pasaban hacia Inglaterra. ¿Qué hicieron los nazis? Nos enviaron la operación Neuland, 16 de febrero de 1942, que fue denunciado ante el Congreso aquí en el Parlamento Nacional. Sin una declaración de guerra, la Alemania nazi nos hundió tanqueros petroleros de bandera venezolana, el Pedernales, el Tía Juana, el tanquero Monaga, asesinando cobardemente a venezolanos que, por supuesto, no veíamos la guerra como algo totalmente lejano a nosotros, y nos atacaron aquí nuestra refinería en Aruba, en Curazao. Eso fue el 16 de febrero, lunes 16 de febrero de 1942, que fue un lunes de carnaval. Imagínate, ¿verdad que es poco conocido? Poco conocido, y ahorita en el segundo segmento vamos a ahondar un poco más sobre esto. Correcto. Es que responde la operación Overlord el día de todo lo que es esa ofensiva de los nazis hacia la Unión Soviética, donde realmente tiene un peso tremendo, llegan a la puerta de Moscú. Stalin realmente el pueblo ruso realmente es una resistencia heroica, vence a los nazis en Stalingrado a finales de 42 y se rinden en febrero del 43. Stalin y la Unión Soviética tienen el principal peso por tierra de las mejores tropas alemanas comprometidas en el este, y en el oeste se necesita abrir un nuevo frente. En el 42 los aliados están combatiendo en el norte de África junto con los británicos. Después invaden Sicilia y de allí pasan a Italia, pero todavía Europa Central estaba alejada de la guerra. En 1944 ya se estaba preparando del año 43 esta gran invasión. Eisenhower, quien sería después presidente de los Estados Unidos, el jefe de todas las fuerzas aliadas en el teatro europeo, ellos desde Inglaterra planifican lo que sería esta invasión y este nuevo frente occidental para de una manera aligerar el peso que tienen los rusos sobre la Alemania nazi, que están combatiendo desde hace varios años. ¿Qué ocurre? Van a preparar la operación Overlord. En este marco, el presidente Medina Angarita visita a los Estados Unidos de América en enero.
en enero de 1944. Y esto viene justamente para preparar lo que sería el terreno para justamente contar con el petróleo venezolano para la ofensiva que estaba por venir. Fíjense, estas palabras del presidente Medina Angarita ante el Congreso de los Estados Unidos el 20 de enero de 1944. Él dice: ni queremos ser engañados ni engañamos. Con buena fe entera servimos a la causa de la democracia y la justicia, que sabemos es también la vuestra. No queremos segundas intenciones. Medina dice: nada tiene extraño, amigos de ayer, seamos amigos de hoy, ya que la misma igualdad de ideales que teníamos en el pasado existe en el presente, y que las únicas cuentas pendientes entre nuestros dos países son los que derivan de la caballerosidad, de las nobles acciones, de la rectitud de intención en nuestro trato internacional. Nuestra actitud de hoy es la misma de siempre. Por eso, desde el primer momento del criminal ataque de Pearl Harbor, nos colocamos a vuestro lado. La causa que defendéis es causa común de los pueblos democráticos. Además de la potencia de ultramar, os acompaña la convicción por su interés, por la defensa de su tradición y por su libertad futura. Si Venezuela se situó sin vacilaciones a vuestro lado, no fue para ofreceros solamente el muy valioso apoyo moral de un pueblo independiente, sino para contribuir también de manera efectiva al esfuerzo bélico colectivo y para compartir con vosotros los padecimientos que, en mayor o menor grado, necesariamente han de afectaros. Son las palabras del presidente Medina Angarita ante el Congreso el 20 de enero del año de 1944 con el presidente Excelente discurso, Roosevelt. muy buen discurso, por supuesto, colocándose del lado de la democracia y de los aliados en un momento que nos encontrábamos en la Segunda Guerra Mundial y donde Venezuela realmente lo veía lejano, pero no fue tan lejano porque fuimos atacados. Fíjate, ¿cómo llegamos entonces a ese día de? Fíjate, ese día llegamos ya a la mañana del 6 de junio de 1944, la mayor invasión anfibia de la historia. Desde muy temprano estaban ya las tropas cruzando el Canal de la Mancha. Es una operación que se había retrasado un mes, pues estaba pausado para mayo del 44, y llegan a esta playa, la playa Código, que es la playa Utah y Omaha Beach. Llegan las tropas estadounidenses, Gol, llegan las tropas británicas, Juno, llegan las tropas canadienses, y las tropas británicas también llevan la quinta playa, que es Sword. Estas playas son las que van llevando las oleadas una tras otra. Ellos se enfrentan a la muralla del Atlántico y las bajas son realmente tremendas, sobre todo en la playa de Omaha Beach. Claro. Pero vamos a seguir explicando esta interesante operación Overlord en el siguiente corte. Así es. Así es, bienvenidos otra vez a su programa Historia del Parlamento y algo más. Bueno, hoy tratando un tema bastante desconocido, y es el Congreso en la Segunda Guerra Mundial a 80 años del día de él. Lo hemos querido titular así. Precisamente en el corte anterior estuvimos conversando sobre cómo llegamos a esta fecha 6 de junio de 1944. Y bueno, cómo llegamos a esa gran invasión, por aire, tierra, para, combatir a los nazis. Fíjate que National Geographic saca un trabajo especial hablando sobre un fotógrafo que tuvo ese día presente, y es precisamente esas fotografías las que dieron luz de lo que pasó ese día, ¿no? Y él dice que en la madrugada, se llama Robert Caspa, el fotógrafo, dice que en la madrugada del 6 de junio, Caspa se unió a los soldados en un bote que desembarcó con destino a la playa de Omaha. A 100 metros de la orilla, todos saltaron al agua hasta la cintura, vadeando hacia la playa mientras esquivaban el fuego alemán. Como recuerden sus memorias, las balas agujereaban el agua a mi alrededor. Cuando por fin llegó a la playa, se mantuvo agachado para escapar de las balas que zumbaban sobre su cabeza. Los cadáveres se amontonaban a su alrededor. Lo único que podía hacer era seguir haciendo fotos, incluida la del soldado solitario agazapado en el mar. Famosa fotografía que logró sobrevivir ese día. Nos dice también que asimismo, rodeado por la explosión de proyectiles, empezó a temblar. Hizo autostop para salir de la playa con una lancha que desembarcó
y que acababa de llevar a un grupo de médicos. Solo sobrevivieron 11 negativos, como aclararía más tarde John Morris, editor de la fotografía Lice. Las fotografías que sobrevivieron siguen dando forma a la manera en que el mundo recuerda el día D. Fíjate, en la playa de Omaha Beach, bueno, las bajas estadounidenses fueron más de 4.000, sí. Pero a pesar de las bajas, lograron los aliados penetrar hacia Francia y al final del día D, es decir, el anochecer del 6 de junio de 1944, habían desembarcado 150.000 soldados aliados. Es decir, que fue un absoluto y rotundo éxito esta operación Overlord. Pero importante, vamos a pasar ahora al Congreso venezolano, en el Palacio Federal Legislativo. En este Congreso, los diputados, cómo denunciaron las actividades nazis que operaban en nuestro territorio. Carolina. Así es, en el Diario de Interior y Debates nos dice que en cuanto a las actividades nazis en territorio nacional, el diputado Luis Lander de Acción Democrática nos explica en julio de 1942, después de que Hitler llegó a ser canciller del Reich alemán, se hicieron en Venezuela los preparativos definitivos para la fundación oficial y abierta del partido nazi. Bajo las directas instrucciones y el comando personal de Arno Margeri, el grupo regional de Venezuela del partido nazi hizo extraordinarios esfuerzos para lograr la unificación de todos los alemanes residentes en Venezuela bajo la bandera de la esvástica. Los primeros resultados de este empeño fueron relativamente mediocres. Hasta 1936, el partido nazi contaba en Venezuela apenas con 86 miembros activos de los 2.000 alemanes residentes en Venezuela. Pero este pequeño grupo, por su influencia y sus recursos políticos económicos, lograron preparar hábilmente el terreno para futuras actuaciones de envergadura, creando las siguientes ramificaciones: la Casa Parda, la Organización de la Ayuda de Invierno, el Frente del Trabajo Alemán, la Juventud Hitlerista, la Juventud Femenina Alemana, y llegando asimismo para entonces a poner las escuelas bajo jefatura nazi. Además, se estimaron todos los preparativos para enviar a los miembros inscritos del partido en Venezuela a efectuar en Alemania cursos especiales de instrucción de por lo menos un semestre cada uno, y durante los cuales se adiestraba a los militares en método de propaganda política, organización militar, policial y de espionaje. También nos dice que la red organizativa del partido nazi en Venezuela quedó extendida así en todo el país, o por lo menos a sus centros más poblados y vitales, desde el punto de vista de la estrategia económico-militar, al propio tiempo que extendía sus árteros tentáculos por el territorio nacional. La agenda de penetración nazi en nuestro país daba a su cuadro una estructura interna encaminada a hacer más eficaz la tarea de organizar a sus afiliados en Venezuela como tropa de choque al servicio de los fines expansionistas y depredadores del Tercer Reich. La delegación de Alemania en Caracas y los consulados de ese mismo país en Venezuela eran los más importantes centros de irradiación de la organización nazi en el país. Súper interesante, fíjate, sí. El Partido Acción Democrática en ese entonces era opositor al gobierno de Isaías Medina Angarita, pero estaban unidos justamente ambas bancadas para proteger los intereses de nuestro país, sobre todo después del ataque cobarde que nos hicieron los submarinos alemanes aquel 16 de febrero de 1942. Así es, y además que eran movimientos poco conocidos, pero realmente sí llegaron a ser, a engrandecer sus ramificaciones. Fíjate, según el informe presentado por el diputado Luis Lander en 1942, a partir de 1940, el control del partido nazi y de la Gestapo fue aún mayor sobre los miembros de la colonia alemana en Venezuela. Súper interesante, porque están presionando a los demás miembros, o sea, a los miembros de la colonia alemana en Venezuela, a pertenecer o a colaborar con el partido nazi.
Y muchos alemanes residentes en Venezuela, dice el informe, que se negaron a este tipo de chantaje y presión. Claro, también nos dice que por último nos explica el diputado García Arocha, también de Acción Democrática, durante su intervención en el Congreso con fecha 13 de julio de 1942, lo siguiente: ya hace algún tiempo se nos ha informado, aunque sin tener confirmación, de que los nazis trataban de construir en varios sitios del país campos de aterrizaje secretos camuflados de plantaciones de hortalizas. Pero dada la importancia del asunto, es evidente que actúan en relación con este asunto con mayor cuidado y secreto. Sin embargo, se ha comprobado que los señores Max Parchen, Cusbot Hager y Edwin Bayer mantenían hace algún tiempo una correspondencia muy significativa con el exterior, recibiendo determinadas cartas en las cuales se le exigía medir la distancia exacta entre determinados puntos geográficos del país y averiguar si sería posible la instalación de no sabemos qué clase de obras en algunos puntos de Venezuela. Es lógico sospechar que tanto las medidas geográficas como las obras por efectuar tengan relación con los campos de aterrizaje nazis secreto, y es muy posible que tengan relación con esto también la presencia en Ciudad Bolívar de un señor Wimber, experto en construcciones del concreto, el nazi más importante de la sección de los Andes en San Cristóbal, el ex jefe de la casa Blom y Cia, Fritz Müller, Hugo Grodnit, apoderado de las haciendas de las casas Van Diesel, Rodes de Maracaibo en el estado Táchira, Simtenborg en Santa Ana, antiguo vendedor de la cervecería regional de Maracaibo para el estado Táchira, y un tal señor Wender. Muy interesante, fíjate las conexiones también a través de las casas comerciales. Ajá. Las casas comerciales que venían de Venezuela de finales del siglo XIX, la mayoría son alemanas, y a través de esa fachada operaban los nazis en nuestro territorio. No hay duda que estas denuncias fueron tremendas, Sí. estremecieron la opinión pública nacional para su época. Así y esto es. se discutía abiertamente en el Congreso de Venezuela y en el Palacio Federal Legislativo. Y no Esto es solamente, sumamente interesante. Sí, en Maracaibo, en San Cristóbal, Ciudad Bolívar, en Boconó también, Trujillo, o sea, diferentes, como dices tú, casas comerciales o negocios, pues serían la fachada perfecta, ¿no? Para también hacer este tipo de reuniones nazis dentro del país. Este otro caso interesante es el del señor Fritz Rengruber, que vive en Las Piedras, Paraguaná, que es la estación de carga de la Mene Grande Oil Company. Debido a que Gruber vive en una casa de su propiedad situada sobre un cerro, puede observar detalladamente todo el movimiento de barcos que entran o salen del puerto de Maracaibo. Esto es sumamente interesante porque Claro. recuerden que nos hundieron los tanqueros petroleros de bandera venezolana Así es. que transportaban petróleo desde el puerto de Maracaibo Así es. hasta la refinería que está en Aruba. Y es se decir, dice que aproximadamente fallecieron 40 venezolanos. sí, y hay otro señor que estaba, aquí está Heidenberg, Ajá. dueño de un café situado en los alrededores del mercado de Maracaibo. Este señor se interesaba mucho por los movimientos de los vapores y en general por el movimiento portuario. Quiere decir que los nazis comunicaron a los U-Boats que estaban esperando, salieron de los puertos de Francia, cuando salían los tanqueros petroleros cargados de petróleo. Ajá. Desde el puerto de Maracaibo, lo verificaban en Punta de Piedra para que lo hundieran en ese tránsito cargado de petróleo en esa madrugada del 16 de febrero de 1942. Pues Sí. los alemanes no van a venir del otro lado del Atlántico claro. sin saber cuál es el momento propicio para atacar y causar el mayor daño posible a cortar la ruta de suministro aliado que iba hacia Estados Unidos, de Canadá, y pasar a los campos de batalla aliados Así en el es. teatro europeo. Así es. Bueno, vamos a recordar, este es un excelente Sí. programa, y sí, el día de los actos conmemorativos con algunos líderes mundiales, el pasado jueves 6 de junio de 2024, estuvieron presentes también veteranos que aún vivían, muchos tenían más de 100 años de vida. Sí. Y recordaron su vivencia y el cementerio
el memorial que está en Normandía, que fue bastante emotivo. Y por supuesto, siempre la crítica situación europea, ¿no? Que está viviendo Europa, por la situación en Ucrania. Por aquí damos los votos por la diplomacia, por la paz, por el entendimiento, para que aprendamos de estas lecciones del pasado. Estas lecciones del pasado que le bastó al mundo más de 70.000 muertos en todo el planeta, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y que siempre la vista al pasado es pertinente para no tomar paso en falso. Y saber que la humanidad debe prevalecer, igual que la paz, el entendimiento, la diplomacia y, bueno, por supuesto, el Parlamento. Nuestro Parlamento es una tribuna para estos sentimientos y estos ideales. Correcto, y que no se vuelvan a repetir esos hechos tan difíciles para toda la humanidad, donde, como dices tú, dejaron centenares, miles y millones de muertos en todo nuestro planeta. Efectivamente, se creía que no solamente estuvieron allí Estados Unidos, en ese día D, por supuesto Canadá, el Reino Unido, pero fíjate que nos dice que el día D, CNN, a través de la fuente CNN, el día D fue testigo de una cooperación sin precedentes entre las Fuerzas Armadas Internacionales, con más de 2 millones de soldados en el Reino Unido para preparar la invasión, según los museos imperiales de guerra. Y nos dice, la mayoría de estas fuerzas eran estadounidenses, británicas y canadienses, pero también nos informan los museos imperiales de guerra que también estaban soldados noruegos, australianos, bélgicos, de la República Checa, Francia, Grecia. También nos recuerdan que están los Países Bajos, Nueva Zelanda y Rodesia, es decir, la actual Zimbabue y por supuesto Polonia, para participar en la operación Overlord. Y una mención especial a nuestros obreros venezolanos de los campos petroleros, nuestros técnicos, nuestros ingenieros, nuestros capitanes, la marina mercante que valientemente con su timón se lanzaron a la mar sabiendo que existían submarinos alemanes acechando para hundirlo. Hay que tener valentía. Y también a nuestros militares que durante esos años protegieron nuestra integridad, nuestra soberanía, nuestro respeto, nuestro reconocimiento a ellos, héroes anónimos, hombres y mujeres, que es también pertinente recordarlo, el invalorable aporte de nuestro país a la victoria de la causa aliada en la Segunda Guerra Mundial. Así es, bueno, ya hemos dado fin a nuestro programa Historia del Parlamento y algo más. Espero, haya sido de su agrado. Recuerden que pueden escucharnos por seno.fm, seno.fm/Somos Asamblea Radio. Por aquí por la Oficina de Participación Ciudadana, licenciado José Perales, los operadores Miguel Herrera y Charles Bompar, fotografías y videos Gaspar Pinto, y en asistencia técnica Norma Castillo. Así que, por aquí se despide con ustedes Carolina Caballero. Se despide usted el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Hasta la próxima.